Cordial bienvenida a quienes nos acompañan en el Presidium para la presentación de la obra Diálogos con la Crítica. Se encuentran con nosotros el doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. El doctor José Roldán Chopa, profesor investigador titular de la División de Administración Pública del CIDE. La doctora Roselia Bustillo Marín, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral. El doctor Alejandro Madrazo Layuz, director académico de Talisis. Y en unos momentos más se incorporará con nosotros la doctora Lourdes Morales Canales, directora de vinculación del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara. Por lo pronto, cedo el uso de la voz al doctor José Roldán Chopa, profesor investigador titular de la División de Administración Pública del CIDE, quien nos introducirá de manera ejecutiva la relevancia de la obra hasta por 5 minutos. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos y todas ustedes. Es un gusto estar aquí en la FIL y, por supuesto, mucho más en el marco del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por este foro que estamos aquí enfrente de ustedes. Está por llegar la doctora Lourdes Morales, así es que tan pronto llegue se incorporará al mismo. Presentaremos una obra auspiciada por el Tribunal que es Diálogos con la Crítica. Y creo que es importante ver qué hay detrás del título, porque no es solamente el puro nombre, sino tiene que ver con la intención que es establecer desde fuera un diálogo con el Tribunal Electoral y, por supuesto, con sus resoluciones, pero no las resoluciones en sentido aislado, sino las resoluciones en la medida en que están ligadas por algún motivo que les da su unidad, su sentido de ser. Por supuesto, el Tribunal Electoral ha emitido, por ejemplo, distinto tipo de decisiones que tienen que ver con paridad. Bien, pero si tomamos en conjunto las decisiones que el Tribunal ha tomado en este aspecto, lo que vemos es una evolución, pero también un sentido y un resultado en la sociedad. Por ejemplo, han sido decisiones del Tribunal Electoral las que antes de que se lleve a cabo una reforma electoral han provocado que el número de mujeres participantes en gobiernos municipales aumente y pueda llegar aproximadamente al 50% y a veces, en ocasiones, según el periodo electoral, puede ser mayor. Y bueno, por supuesto, esto es un efecto que tiene las sentencias del tribunal en conjunto y que nos llevan a apreciar su labor en función de cuál es el resultado en la democracia realmente existente. Para bien o para mal, las decisiones tienen que ver con ese conjunto. Y el propósito de la obra es seleccionar un conjunto de temas que pueden tener que ver con los influencers, en donde el profesor Madrazo participa, o esto que les comentaba de género y paridad, que tiene que ver con la colaboración del profesor Aparicio, o con los efectos que puede haber en decisiones o en procesos tales como los de consulta pública, en fin, con una serie de cuestiones. Y a partir de ahí, el propósito que hay es que en las distintas colaboraciones los autores establezcan este diálogo. Tenemos pocas ocasiones para llevar a cabo este diálogo. Y bueno, por supuesto, esto es parte de la continuación. El foro que estamos ahora en este momento es parte de la continuación. Y bueno, tenemos la posibilidad de que el magistrado de la Mata esté aquí para tener la posibilidad de viva voz, no solamente tener como intermediarios a las sentencias o esta obra, sino también a los autores. Entonces, el profesor Madrazo es uno de los autores, ya nos comentará él de su autoría específica. La profesora Lourdes Morales, académica de la Universidad de Guadalajara, no es autora, pero es parte de esta interlocución. Y entonces tenemos una interlocución desde varios lados, y es los autores,
los protagonistas de las decisiones y también la apreciación de la profesora Morales desde su perspectiva como académica, que tiene la posibilidad de dialogar con estos dos actores. Así es que este es el propósito de la obra y, por supuesto, muchas gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos. Y a continuación hará uso de la palabra el profesor Alejandro Madrazo Layuz, quien es uno de los autores. El profesor Madrazo, colega durante un buen tiempo en el CIDE y ahora en Tálisis del norte del país, en Nuevo León. Así es que, Alejandro, muchas gracias y tienes la palabra. Muchísimas gracias a ti, Pepe. Muchísimas gracias. Hasta por 9 minutos. Bien. Procuraré portarme. Entonces seré muy rápido en mis agradecimientos. Muchísimas gracias a ti, Pepe, por invitarme a este proyecto, al equipo del Tribunal Electoral. Magistrado, yo estoy realmente muy agradecido porque fue para mí una oportunidad de regresar a hacer algo que había dejado de hacer, que es escribir comentarios a sentencias judiciales. Yo empecé escribiendo comentarios de sentencias judiciales hace ya casi 20 años y justamente empecé con el Tribunal Electoral, no porque fuera yo experto en el Tribunal Electoral, sino porque litigaba en la Suprema Corte de Justicia y no quería yo meterme en broncas con los ministros ante quienes iba yo a litigar. Entonces decidí escribir sobre sentencias del Tribunal Electoral en un momento en el que casi no se hacían análisis de sentencias y tuve siempre un espacio abierto en el tribunal para hacerlo y para hacer un trabajo que, debo de decirlo con toda honestidad, me ha tocado criticar al tribunal. Creo que no he escrito un solo artículo que sea halagador de las sentencias del Tribunal Electoral. Eso no quiere decir que no hagan las cosas bien, nada más quiere decir que me ha tocado o que he escogido, pues, pegar donde no las hacen tan bien. Pero una de las cosas que hace muy bien el Tribunal Electoral, y sí quiero subrayarlo, es justamente establecer este tipo de diálogos con la crítica. Y en ese sentido es fundamental esa vocación. Yo sí creo que, a diferencia de otros espacios judiciales, el Tribunal Electoral está particularmente abierto a la crítica y a un diálogo, y es ejemplar la labor que ha hecho en ese sentido. Me habría gustado en algún momento analizar algunas de las sentencias de género, por ejemplo, otras de las que ha hecho muy bien, pero en esta ocasión me tocó analizar una que creo que la han hecho mal. Y la verdad es que el tema lo escojo no nada más por ser un tema, retomar cuestiones de justicia electoral, sino también porque es revisitar una reforma que para mí fue muy importante en mi carrera en aquel entonces, que es la reforma del 2007, para el nuevo modelo de comunicación política, que fue en gran medida el resultado del fallo de la Suprema Corte en la Ley Televisa, que a su vez fue parte del resultado de del gran conflicto electoral de 2006, en el que justamente no estaba debidamente regulada la participación y el papel de las grandes televisoras. Y eso llevó a una crisis realmente importante política, de la que todavía creo estamos viviendo las secuelas. Entonces, por no tener una buena regulación de ese aspecto del proceso electoral, del aspecto de comunicación en medios de radiodifusión, nos metimos en un brete del que todavía no nos recuperamos. Y en 2007, entonces, se hizo una reforma introduciendo un nuevo modelo de comunicación política, que creo fue un gran avance en términos de la regulación de la libertad de expresión en general, por supuesto en materia electoral. Tristemente se ciñó solo a materia electoral, debió haber venido, creo, una reforma como la que después tuvimos en 2012-13 de toda la estructura de telecomunicaciones. Tardó mucho tiempo, pero sí llegó. Pero lo que sí debo decir es que hoy en día esa reforma del 2007 que introduce el nuevo modelo de comunicación política para ponerse al día con la realidad de los medios de radiodifusión masiva en ese entonces, está ya obsoleto. Los medios de difusión masiva ya no son lo que eran antes. Los medios de radiodifusión ya no son lo que eran antes. Televisa y TV Azteca ya no son lo que eran antes. No vino por la reforma, o no sucedió por la reforma, ese desbancamiento del poder político real de Televisa por la reforma constitucional o por los fallos del Tribunal Electoral o porque los reguláramos muy bien. Vino porque Netflix empezó a producir material en español y desplazó y cambió la estructura del mercado. Pero vino. Y entonces, hoy en día, el gran problema que tenemos en la comunicación política no está en los medios masivos de radiodifusión, está sobre todo en redes sociales.
Y el fallo que analizo yo en el capítulo de este libro va justamente sobre eso. Es el caso en el cual el PRD impugna la elección de Samuel García como gobernador de Nuevo León, diciendo que había excedido los topes de campaña, de gasto de campaña, si se consideraba y se contabilizaba la aportación que en especie había hecho su novia, luego esposa, Mariana Rodríguez, como influencer a través de las redes sociales, que es de un enorme valor económico esa participación. Entonces, básicamente, el PRD está diciendo al tribunal, oye, tribunal, considera en los gastos de campaña todo lo que aportó Mariana Rodríguez en términos de comunicación, porque eso vale y vale mucho. Tan vale que en gran medida el fenómeno de Samuel se explica por Mariana. Entonces, y hoy, y tan es valioso que lo primero que vimos cuando lanza su candidatura a la presidencia hace unas semanas es a Mariana entrando a su closet a volverse a poner los famosos tenis fosfo. Y lo único que dice es, pues va de nuevo. Y en efecto, ahí viene de nuevo Mariana con sus tenis fosfo a dominar un discurso en por lo menos redes sociales en un proceso electoral, y tenemos una legislación que está pensada para medios de radiodifusión masiva. No me da tiempo ahorita de hacer un análisis de la estructura del sector de telecomunicaciones y cómo cambia, pero sí me da tiempo para decirles básicamente dónde creo que está el problema. Entonces, ya mencioné una parte del problema, que es que la legislación, en este caso la Constitución, está desfasada. O sea, la ley positiva está desfasada porque está diseñada para un ecosistema en el cual tenemos 2 o 3 radiodifusores dominantes en televisión y quizá 15 radiodifusores dominantes en radio, y esos son los espacios donde se da el debate público. Hoy en día, la dispersión de producción de contenidos a través de redes sociales cambia por completo el juego. Antes Televisa producía el grueso de los contenidos, hoy los contenidos los producimos nosotros, los usuarios, los influencers. Entonces, el mercado es muy distinto y el mercado del debate político es muy distinto. Pero también hay otro problema, y este es el problema en donde critico al tribunal, porque el tribunal lo hizo mal cuando tuvo la legislación al día a partir de 2007, pero lo sigue haciendo mal incluso el día de hoy. Y es que doctrinalmente el tribunal no entendió la profunda transformación que implica la reforma constitucional del 2007. Ya venía dándose una transformación de la doctrina constitucional en materia de libertad de expresión desde antes. Incluso el fallo de la ley Televisa creo que es uno de los puntos clave de inflexión en los cuales cambia la libertad de expresión. Pero hay elementos desde la Constitución del 17 y, por ejemplo, la supresión del discurso religioso, que es brutal porque es absoluta. Y es difícil de entender una democracia si uno no entiende el contexto específico de guerra en el cual surge esa limitante a la expresión de entidades religiosas. Entonces, en México tenemos una regulación constitucional de libertad de expresión que es distinta y que es en muchos sentidos desde 1917 mucho más de vanguardia que la legislación de libertad de expresión en la mayor parte de los países europeos y en Estados Unidos, en que el modelo de libertad de expresión es un modelo que Owen Fitz le ha llamado libertario, en el cual lo importante es el sujeto que se quiere expresar. Y lo que tardó muchos años en suceder en Estados Unidos y en Europa y se consolidó hacia finales del siglo XX, en México empezó desde principios del siglo XX, pero para finales del siglo XX y principios del XXI, con el nuevo modelo de comunicación política, ya es innegable que México es, de alguna forma, el ejemplo más fuerte de un modelo de libertad de expresión distinto, el modelo que Owen Fitz llama el modelo democrático de libertad de expresión, en el cual lo importante no es el individuo que se expresa, sino el auditorio que escucha. Y es importante porque el escuchar sirve para la deliberación colectiva y el autogobierno colectivo. O sea, la libertad de expresión no como un medio para la finalidad de expresarse del individuo, sino como un medio para el autogobierno colectivo en una deliberación democrática. Esa diferencia es monumental y esa diferencia le pasó por aquí al tribunal. El tribunal toma la reforma constitucional de 2007 y la lee con la lupa del modelo libertario decimonónico, y al hacerlo destroza el propósito de la reforma del 2007, porque el modelo del 2007, que se enfoca en el auditorio, tiene como principal lógica la de fijarnos en el contexto y cuál es la función real de la interlocución en un contexto de deliberación democrática. En cambio, el modelo decimonónico, libertario, por así decirle, tiene como principal preocupación el ubicar la categoría correcta en la cual hay que establecer el discurso.
Si es un discurso político, muy protegido. Si es pornografía, poco protegido. Si es un discurso religioso, en México nada protegido, al contrario, prohibido. Si es un discurso artístico, protegido, pero no tanto como el político. Entonces, dependiendo de dónde insertemos el discurso, preguntando a qué tipo de discurso es, la regulación se desprende. En cambio, el modelo que nuestra Constitución consagra, pero que el Tribunal Electoral no entiende, lo que pregunta es quiénes son los interlocutores y para qué están dialogando. No pregunta en qué categoría meto al discurso. El tribunal llega el caso de Fosfo, toma la reforma constitucional del 2007 y en vez de preguntarse cuál es el contexto y cuál es la función y cuál es el impacto del discurso de Mariana en la elección de Nuevo León, lo que pregunta es, dice, ¿qué es Mariana? ¿Es una influencer? ¿Es una simpatizante del Movimiento Ciudadano? ¿O es la esposa de Samuel García? Y bueno, ya lo que se sigue de ahí, en un momento dado dice, es simpatizante y en consecuencia le aplica esta legislación. En otro momento dado dice, es la esposa y en consecuencia le aplica esta otra legislación y así es como resuelve. En ningún momento adopta la categoría que yo creo que es la más relevante y que si nos preguntáramos por el contexto y la función de Mariana, sería la que habría que tomar, si es que vamos a irnos a categorías, que es influencer. Lo importante de ella es que es influencer para efectos electorales. Para efecto familiar, lo importante es que es esposa, para efecto de su participación en Movimiento Ciudadano es que es simpatizante, pero para efectos del discurso de campaña y sus tweets y sus mensajes y sus Instagrams, lo importante era que ser influencer. Y el tribunal la lee como esposa, la lee como militante, no la lee como influencer nunca. Pero el problema viene desde antes, que se pregunta por qué es Mariana, no por cuál es su discurso y cuál es el impacto que tiene su discurso. Entonces, para cerrar, tenemos un problema con la legislación que ya está desfasada, pero todavía más desfasada está la mentalidad de nuestros jueces electorales. Y tenemos que actualizar ambas si queremos enfrentar el fenómeno que tenemos hoy enfrente. Y eso sucede, o la segunda parte, que es cambiar el chip de cuál es la doctrina, el modelo doctrinal, sucede precisamente gracias a ejercicios como este. Entonces sí quiero yo regresar y reforzar que es muy importante. Por supuesto, pues soy parte interesada, pero para mí es muy importante que el tribunal genere estos espacios de crítica, de diálogos con la crítica, porque eso es lo que nos permite decirles, oigan, se dieron cuenta que están aplicando un modelo decimonónico, una legislación que en realidad es del siglo XX, pero que aprobamos en el XXI, y además se dan cuenta que si lo importante es el contexto, ahorita ya tenemos que estar pensando en la realidad de las redes sociales de hoy y no en la letra de la Constitución del 2007, pero sobre todo no debemos estarnos preguntando si esto es pornografía o si Mariana es influencer o esposa. Eso tendríamos que estar dejándolo de lado porque ya está desfasado, incluso de la legislación desfasada que tenemos. Hasta ahí la voy a dejar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alejandro. Y por supuesto esto, si lo vemos en el contexto de los influencers y podemos trasladarlo al delicado tema de la violencia política por razón de género, estamos en un terreno similar. ¿Cómo establecemos los límites de tal manera de preservar la discusión pública, ¿no? Para mencionar algunos de los ejemplos. A continuación, la doctora Lourdes Morales, de la Universidad de Guadalajara, hará su intervención igual hasta por 9 minutos. Muchas gracias, profe. Hola, ya. Pues gracias, muy buenas tardes a todos. Agradezco al profesor Roldán y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por esta invitación, y en particular también a Agustín Millán, que es la segunda vez que nos vemos por aquí en esta fiesta del debate y de los libros que es la Feria Internacional del Libro. Bien, pues retomando lo que ya presentó el doctor Madrazo y el doctor Roldán, me parece que este libro tiene muchas virtudes. La primera es que sigue una diversidad de temas que permiten no solamente entender desde la acción, desde las resoluciones, el papel tan relevante que tiene el Tribunal Electoral, sino también las instancias de justicia. En este contexto en el cual pues estamos viviendo un embate hacia los contrapesos y un embate hacia los órganos electorales, es relevante recordar de dónde venimos y por qué son tan importantes y por qué analizar el contexto en el cual se desarrollan, pero sobre todo sus resoluciones y el impacto que tienen sus resoluciones es sumamente relevante. Lo segundo es que sin duda quienes hicimos observación electoral desde la ciudadanía, desde los movimientos sociales, sí hemos visto que
pasamos de una etapa en la cual la legitimidad de la elección tenía que ser no solamente a partir de las reglas aprobadas, sino también de la aceptación de la sociedad, a un momento actualmente en el cual la legitimidad ya no solamente está en las leyes y en las resoluciones. Y eso es sumamente preocupante, ¿no? Hablando del contexto. Y lo tercero es que los temas aquí abordados abren nuevas líneas de reflexión y de investigación que no se agotan en el análisis de las resoluciones y las sentencias. Bueno, yo solo agregaría, los temas ya se presentaron, yo solo voy a abordar el trabajo del doctor Javier Aparicio, el cual he venido siguiendo desde tiempo atrás, y agregar dos opiniones sobre el trabajo de Alejandra Nieto, sobre el costo de los derechos, y un comentario para ver si hay tiempo para un intercambio sobre el trabajo del doctor Madrazo. Empiezo por lo del doctor Madrazo. Sin duda, se ha dicho mucho que la legislación actual ya no se ajusta a la medida de los problemas sociales y políticos. Pero ese discurso para mí es sumamente preocupante, no en cuanto a los alcances y la interpretación de este caso, de la influencer, no influencer Mariana, sino en cuanto a quién es el sastre que va a hacer el traje, ¿no? Se ha dicho mucho, no es que las reglas ya están rebasadas, es que pues, ya no deben de funcionar, pero si no hay un parámetro de legalidad, pues entonces, ¿quién va a decidir qué normas sí y qué normas no, ¿no? Como hemos estado viendo, por ejemplo, con los actos anticipados de campaña. Lo segundo es que no me acuerdo, y más bien es un ejercicio de memoria, si esta resolución se dio antes, o yo supongo que fue después de la resolución sobre los influencers en redes sociales, en donde sí fueron, del Partido Verde, en donde sí fueron sancionados. Entonces siempre ha sido, y hay muchos trabajos de jurídicas de la UNAM al respecto, una interrogante de la relevancia de los criterios para resolver. O sea, ¿por qué el tribunal a veces resuelve mediante una visión decimonónica y a veces mediante una visión más garantista, ¿no? Más moderna? Entonces sí me hace pensar en eso. Y en tercero, hablando de contextos, ya sé que no fue el motivo de este análisis, es que en días recientes hablábamos en un seminario aquí en el marco de la FIL del efecto de las redes sociales y cómo se ha vaciado el discurso político, ¿no? Se habla de garantía de libertad de expresión y del modelo a que debemos de aspirar y otra serie de propuestas y avances que ha habido en esa materia. Sin embargo, cuando estamos en un contexto en el cual las emociones sustituyen a las razones, el contenido, pues eso también sin duda afecta a cómo se está haciendo propaganda electoral o cómo se está vaciando de calidad informativa la forma en la cual decidimos los ciudadanos, ¿no? Sobre el voto, o cómo no accedemos a información. Realmente sabemos muy poco sobre quiénes son los actores por los cuales vamos a votar, y esa es una demanda añeja de sociedad civil desde los años 80, 90, ¿no? Bueno, en cuanto al trabajo del doctor Aparicio, que está muy interesante porque rara vez volteamos a ver al municipio, él ha trabajado desde hace muchos años qué tanto afectan las políticas de paridad de género a la calidad de la representación y al acceso de las mujeres a los cargos públicos. Y es cierto que la mayoría de los trabajos se han focalizado al Congreso Federal, a las gubernaturas y muy pocos a los municipios. Entonces, hace primero un análisis utilizando 3 dimensiones: la normativa, la sociodemográfica y la política o presupuestal, y pues demuestra a partir de datos concretos cómo la paridad absoluta pues realmente se logró a raíz de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recordemos que veníamos de un modelo 70-30, luego un 60-40, luego pues un 50-50 cuando se pueda, ¿no? Y gracias al vínculo que hubo entre organizaciones de la sociedad civil, el grupo de mujeres donde estaba Beatriz Paredes, Patricia Mercado, que aparte era un grupo plural, o sea, no era una sola representación política, había periodistas, organizaciones sociales, dijeron no, se promovió esta resolución y sí se logró una paridad absoluta. Lo interesante aquí es que los efectos
no han sido similares a nivel federal y a nivel municipal. A nivel federal sí se ha logrado el avance 50-50 y bueno, ya ahorita los partidos están sufriendo con los últimos criterios adoptados, pero a nivel municipal hay un fenómeno de asimetría o de efecto retardado para la garantía de la paridad absoluta. Entonces, básicamente él recuerda cuáles son los criterios que ya han sido adoptados en cuanto a lo que tienen que adoptar los partidos políticos, las fórmulas del mismo género. ¿Se acuerdan del episodio de las Juanitas? Porque además este recorrido nos permite ver cómo las barreras son constantes. O sea, el sistema patriarcal siempre está tratando de ponerle obstáculos al acceso de las mujeres al poder. Los asientos impares, la paridad y la integración, los bloques de competitividad, las sustituciones, las sanciones, las prerrogativas, todo esto ha tratado de acotar los bloqueos constantes o la falta de acceso sustantivo a la paridad absoluta. Y bueno, pues son los criterios de paridad horizontal y vertical. ¿Qué es lo que encuentra? Porque creo que ya está por concluir el tiempo. Él encuentra que de 2019 a 2022, el número de municipios gobernados por mujeres, a pesar de ya los criterios existentes, la sentencia del tribunal, dejó de crecer e inclusive ha tenido una disminución. Encontró que en 2022 había 525 presidentas municipales frente a 1.504 presidentes en el país. Y también encontró que de las 546 presidentas municipales en funciones a marzo de 2022, 524 habían sido electas por el régimen de partidos y 22 en Oaxaca por el sistema de los sistemas normativos internos, lo que antes se conocía como municipios por usos y costumbres, lo cual es muy interesante porque en los sistemas normativos internos, ahí vale la pena, es para el siguiente libro, profe. La Sala de Jalapa tiene unos criterios dignos de estudio de cómo ha logrado, frente a las resistencias culturales que hay en los municipios de usos y costumbres, abrirle camino a las mujeres. Lo que valdría la pena discutir es que las explicaciones que da el doctor Aparicio sobre por qué ha sido así en los municipios y también toma en consideración el factor de la reelección consecutiva, que es muy interesante. La primera que da es la fragmentación territorial. Dice, a ver, en el municipio se ejercen recursos, se ejerce de alguna forma específica el poder y se tiene cierta autonomía, pues es el primer nivel de gobierno. Sin embargo, las mujeres es más fácil que lleguen a municipios, a gobernar municipios más pequeños que municipios urbanizados. También habla de el efecto del registro de las planillas paritarias. Hay barreras de género, por ejemplo, en 1.792 municipios en 2018 había 488 presidentas electas, mientras que en 2021 474, es decir, hubo una ligera caída. Pero las planillas paritarias sí ha garantizado pues que al nivel de regidoras y síndicas sí haya un avance mucho más importante que a nivel de las presidencias municipales, lo cual demuestra que sí hay interés en la participación de las mujeres, porque eso se dice mucho, ay no, tienen mucho trabajo, no tienen ganas de participar, esta cuota las está forzando, pobrecitas, ¿no? Las está lanzando al ruedo, hay que darles tiempo y no. Y entonces sí hay paridad en síndicas y regidoras, pero todavía hay obstáculos muy importantes para el acceso a las candidaturas a las presidencias municipales. Y finalmente está el factor que ya mencionó el doctor Roldán, que es la violencia de género. Hay un registro, a pesar de los criterios que ya se han adoptado, a pesar de la 3 de 3 por motivos de violencia de género, que los partidos ahorita en la elección consecutiva ya buscaron darle la vuelta a ese principio, en donde, pues, a pesar de este contexto, las mujeres que participan sufren violencia política de género porque la descalifican, no les reconoce que llegaron por mérito propio y porque ya en el cargo las atacan de una u otra manera. Entonces, esto es interesante porque a pesar del contexto, las probabilidades de que una candidata gane una presidencia municipal es 2 veces mayor cuando el ayuntamiento ya es presidido por una mujer
que cuando está frente a un hombre, lo cual habla de un bloqueo de alguna forma enraizado que sí depende del género y no solamente de las reglas, ¿no? Entonces, lo que yo diría es que este trabajo sumamente interesante abre líneas de investigación en cuanto a los contextos, por ejemplo, de captura por parte del crimen organizado, cómo afecta sobre el género. Abre líneas de investigación sobre cómo trabajar en políticas públicas efectivas para reforzar y procurar que haya más participación ciudadana, y abre también una línea de investigación, creo yo, sobre el vínculo, porque esto sí, a nosotros nos tocó estudiarlo en CIESAS, sí impactó las actividades de capacitación del Instituto Nacional Electoral sobre el empoderamiento de las mujeres y sobre las posibilidades de que ellas perdieran el miedo a participar y pudieran pelear con herramientas jurídicas para lograr la representación sustantiva. Y bueno, hasta ahí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias, doctora Morales. Magistrado de la Mata, pues dos cuestiones. La primera, agradecerle que haya propiciado este espacio y, por supuesto, la posibilidad de plasmar en papel estas ideas con la idea de establecer un diálogo y si usted está con nuestros autores, pues caray, yo creo que con esto podemos cerrar el círculo del diálogo, ¿no? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Roldán Chopa. Antes que otra cosa, quiero agradecer al doctor Roldán Chopa que haya aceptado coordinar este libro. La verdad es que es un honor que el tribunal de verdad recibió de su parte. Muchas gracias y sobre todo que se consiguió un libro espectacular. Esa es la verdad, mi opinión. De hecho, estuve leyéndolo con mucho cuidado y hace unos momentos platicaba justamente con el doctor Madrazo la temática de que me hizo reflexionar mucho. Sí, yo he de reconocerlo, este diálogo me ha generado muchas ideas y probablemente, por ahora lo digo en esos términos, me parece que tenemos que replantearnos este precedente, efectivamente. Yo le reconocía al doctor Madrazo que, bueno, a ver, tenemos un problema. Tenemos jueces nacidos en los 70s, cuando, y somos jóvenes, es decir, podríamos haber nacido en los 50s, ¿no? Claro. A ver, tenemos jueces nacidos en los 70s, me parece que la mayoría de los magistrados de la Sala Superior, bueno, ahorita se fue el magistrado Vargas, pero bueno, nacimos en los 70s, ¿de acuerdo? Y tenemos problemas de 2023. ¿Cómo reaccionar ante eso? A ver, yo aprendí a utilizar computadoras, pues en la secundaria, efectivamente, y me enseñaron BASIC. ¿Cómo eso tenemos que tener categorías, tenemos en la mente categorías anticuadas? Cuando se me plantea el problema, pues inmediatamente dije, aquí hay un problema familiar. Como me gusta el derecho civil y he sido más de 25 años profe de civil, pues dije, ¿qué otra categoría utilizar que no sea la del derecho familiar? Y entonces empecé a hacer analogías con contratos de donación antenupciales entre cónyuges y, por supuesto, el tema de derecho familiar en torno a el matrimonio. Y entonces, después de un tiempo dije, qué gran sentencia, ¿no? Porque me parecía increíble que no hubieran visto que esto era un tema que se parecía al derecho civil y al familiar. Leo ahora al doctor Madrazo y me doy cuenta que muy probablemente tiene razón, pero ¿cuál es el tema? No puede verse esto desde una perspectiva aislada. Esto es, tenemos nuevas categorías que no se encuentran reguladas, con jueces pues que por su edad no están hechos para resolver estos problemas. Entonces significa que tenemos que modernizarnos y ver que el tema de influencers, redes sociales y todo, que no se encuentra en la legislación, porque él muy bien nos dijo justamente que la legislación también está planteada para radio y televisión, y por cierto, radio y televisión también la ONU nos ha dicho que todas las reglas de radio y televisión no pueden trasladarse de suyo a redes sociales, lo cual es razonable y evidente. Entonces, nos surgen muchas dudas que no podríamos, que ahorita ya tengo, y que nos harán reflexionar. Y estoy poniendo este caso, y estas reflexiones las estoy compartiendo con ustedes, porque
quiero decir que a los jueces nos hace muy bien la crítica. La crítica inteligente hace que pensemos pues, que como todos los seres humanos podemos equivocarnos o podemos ser limitados. Pero el tema, como decía un amigo, no es meter la pata, sino sacarla rápido. Entonces, tenemos que replantearnos el tema de influencias, pero también tiene que ser replanteado, por supuesto, en la legislación. Se tiene que entender y regular cómo poder definir esto de tal manera que los principios constitucionales se puedan cumplir. La crítica hace al juez un mejor juez. Ahora, yo por ejemplo, leyendo al profesor Aparicio, le soy sincero, me parece de lo más interesante esto, y hay un dato en su artículo que me parece súper importante, ¿no? Más mujeres arrastra el efecto de más mujeres. Bien lo decía la doctora Morales. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Que es súper interesante. Son las propias mujeres las que se han asociado de manera transversal para conseguir y garantizar los derechos de las demás mujeres. ¡Qué espectacular! ¡Qué gran noticia! Significa justamente que el empoderamiento femenino es contagioso. Pero a ver, fíjense el dato que nos reporta el profesor Aparicio. En aquellos municipios que preside una mujer, la probabilidad de que gane una candidata es 2 veces mayor. Es decir, sí se abre una brecha y se rompe techo de cristal. El tema justamente es tomar la decisión y después hacer lo necesario para que no haya un retroceso patriarcal. Pero el tema es en género que las reglas están perdidas. Es que, a ver, pusieron un principio en la Constitución que después nadie reglamentó. Yo creo que con la esperanza, lo digo con mucha sinceridad, de que nadie lo hiciera valer. No, de verdad, tenemos, aprovechando sentencias de otros tribunales constitucionales mexicanos, donde dicen, está el principio en la Constitución, pero como no está reglamentado, no podemos hacer nada, ¿no? Y entonces, ahí murió, ahí cuando lo reglamenten. Yo creo que si nos hubiéramos ceñido a esos precedentes de alguno de los tribunales constitucionales mexicanos, pues probablemente no hubiera pasado lo que sucedió en los últimos años, que es, tenemos una Cámara de Diputados paritaria. Todos los congresos estatales son paritarios. Y la buena noticia es que hoy, si hacemos una suma de todas las diputadas y diputados de todos los estados, resulta que hay más mujeres diputadas que varones. Es decir, México está cambiando. Y pasamos rápidamente, de verdad rápidamente, de un promedio de 5% de presidentas municipales a un insuficiente pero mejor promedio de 27-28%. Es insuficiente, pero está mejorando. Y el tema de gubernaturas, donde en toda la historia había habido 10 gobernadoras y ahorita hay 9, si recuerdo bien, ¿no? Y es porque la doctora Sheinbaum se fue, digamos, de la jefatura de gobierno. Es decir, han sido las sentencias lo que han cambiado la realidad, no la legislación. Lo hemos dicho una y otra vez. Yo no quiero abusar del tiempo, pero quiero también hacer notar una reflexión personal que hice en torno al tema de la revocación de mandato que nos propone también doña Judith Alejandra Nieto Muñoz. A ver, tenemos que partir del principio que toda la regulación, tanto constitucional como legal, de revocación de mandato es imperfecta, está equivocada, si alguien me lo permite decir, diría ridícula. A ver, ¿cómo puede ser, perdón que lo diga, que el revocado le hace el presidente de la República? No puede hablar de la revocación de mandato. Y eso se encuentra en la Constitución. Pues si lo van a revocar, lo mínimo que puede hacer es defenderse. Por otro lado, hay una serie de prohibiciones en torno a servidores públicos y partidos políticos que tampoco pueden hablar. Y aquí viene el gran problema que se encuentra establecido en este caso. ¿Cuál es el tema presupuestal que todos vimos cómo sucedió? A ver, simple y sencillamente, no había presupuesto.
Nada más faltaba, de verdad, que el INE hubiera salido con cajitas de zapatos a recoger, de verdad, votos, ¿no? Porque de verdad no había manera de tener presupuesto suficiente para cumplir, pues, con el contexto que está en la Constitución y en la ley, y ese es el problema. La Constitución y la ley se vieron rebasadas por una realidad presupuestal. Ahora, nos plantea doña Judith Alejandra Nieto Muñoz que tendríamos que haber vinculado a Hacienda a entregar vamos a decirlo así, el presupuesto necesario para llevar a cabo la revocación de mandato de forma eficaz. Y suena muy bien, ¿verdad? ¿Y qué hubiera pasado si no cumplen la sentencia? ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos, a través de eso, porque además era una cantidad importante de dinero, se descobijan programas fundamentales de educación y de salud? Por ejemplo, y pongo estos dos ejemplos porque en mi casa siempre me decían que eso era lo más importante, ¿no? Que era lo que debía siempre gastarse, ¿no? Bueno, entonces ahora viene la temática que pongo sobre la mesa. Las reformas electorales, se necesita una reforma electoral, obvio, nada parecido al plan B, que fue, a mi juicio, una muy mala reforma electoral. Ahora, lo que tenemos que plantearnos es hacer una reforma electoral con los temas razonables, ponderados, y que logren poder llegar justamente a una discusión de consumo entre la academia, los jueces electorales y, por supuesto, el público, digamos, usuario. No se puede desbalancear esta ecuación. Así fue la gran reforma electoral de 1996. Una reforma electoral solo hecha por políticos lo que va a generar es que responda a los intereses de los políticos y no de la ciudadanía. Una reforma que atienda a todos los sectores y en la primera mitad del sexenio, sin duda tiene visos de ser una reforma más permanente. En fin, yo me podría seguir hablando, hay muchas reflexiones que me quedé con este libro, pero lo que quiero especialmente nuevamente agradecer es al doctor Roldán Chopa, agradecer por supuesto a los autores, incluido el doctor Madrazo, y quiero transmitirles esta idea. La crítica hace mejor a los jueces. Bienvenida sea la crítica. Toda la crítica mejor. Habrá veces que coincidamos o no. Hoy, por ejemplo, el doctor Madrazo me deja muchas reflexiones que me llevo y que espero me hagan mejor juez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Y como ustedes han visto, esto es una invitación también a encontrar lectores. Están todas y todos ustedes invitados a conseguir este libro. Aquí tenemos una buena cantidad, así es que seguramente el tribunal propiciará y facilitará el acceso al mismo. Entiendo que también tenemos una versión electrónica, ¿verdad? Disponible y que ustedes pueden bajar. Y solamente para cerrar esta mesa, agradezco enormemente a la profesora Morales, al profesor Alejandro Madrazo, al magistrado, por haber estado acá, sin cuya intervención no hubiese sido posible esta gestación, y también y especialmente a Bárbara. Muchas gracias, Bárbara, por estar acompañándonos en el proceso de edición y de integración de este libro. Agustín, por la invitación a estar aquí en este foro, y pues a todos ustedes y a todas ustedes por estar aquí acompañándonos en este extraordinario marco. Muchas gracias. Agradecemos la participación de cada uno de los ponentes y la ponente, por supuesto. Y bueno, damos paso para dar la entrega de reconocimientos a cada uno de los participantes. Pasará el licenciado Agustín Millán a la entrega de reconocimientos. Muchas gracias. Por supuesto, agradecemos a quienes nos acompañaron de manera presencial y a través de las redes sociales durante la presentación de la obra Diálogos con la Crítica.